Sí, Sí, sí se escucha. Ok, gracias. Primero vamos a empezar con lo que es el síndrome premenstrual. La siguiente, por favor. Bueno, les voy a explicar un poquito la duración y las fases del ciclo menstrual, solamente para entrar en contexto y saber en qué fase de esta se va a encontrar el síndrome premenstrual. Bueno, sabemos que el ciclo menstrual típico tiene una duración entre 28 días aproximadamente, más o menos 7, y que la hemorragia vaginal va a durar entre 4 o 5 días más o menos 2, y que el volumen promedio está entre los 20 y los 60 mililitros. Todo esto va a depender de la mujer. Los días y el volumen va a depender de la fisiología de cada persona. Bueno, entonces, el primer día de la hemorragia vaginal se va a considerar como el primer día del ciclo menstrual. En la imagen podemos ver que vamos a tener primero la fase folicular o posovulatoria, que va a durar del día 1 al día 14. Después vamos a tener la ovulación en el día 14 y después va a empezar la fase lútea, que va a abarcar del día 14 al día 28. Perdón, la fase folicular se va a llamar también preovulatoria y la fase lútea se va a llamar posovulatoria. El síndrome premenstrual se va a encontrar a mediados de la fase lútea, es decir, por el día 21-22, o algunas bibliografías mencionaban que se va a encontrar 7 a 10 días antes de la fase folicular, es decir, del primer día de la menstruación. La siguiente, por favor. El síndrome premenstrual se va a definir como un conjunto de más de 150 disturbios, tanto somáticos, cognitivos, conductuales, que ocurren de forma cíclica y que aquejan a la mujer en la fase lútea y también en los primeros días de la fase folicular. Va a iniciar, como ya se los había mencionado, durante la fase lútea del ciclo menstrual, 7 días antes de la fase folicular, y va a durar aproximadamente 2 o 3 días después de haber iniciado la fase folicular. Su duración va a depender de cada mujer y la intensidad igual, solamente que la vamos a dividir en 3, en ligera, en mediana y en grave. La grave ya la vamos a llamar como trastorno disfórico premenstrual. La siguiente, por favor. Bueno, el trastorno disfórico premenstrual se va a considerar únicamente si la mujer tiene síntomas inespecíficos, pero graves, que afectan su capacidad funcional justo antes de la menstruación. O sea, va a ser lo mismo que el síndrome premenstrual, solamente que su diferencia, bueno, o sea, lo mismo en cuanto a en dónde se va a encontrar, que va a ser en la fase lútea. La única diferencia que van a tener es que el síndrome premenstrual va a ser de carácter somático y el trastorno disfórico va a ser de carácter conductual. Es decir, en el síndrome premenstrual va a haber dismenorrea, va a haber náuseas, vómito, etc. Ahorita les vamos a decir cuál es bien el cuadro clínico. Y en el trastorno disfórico ya se va a encontrar lo conductual, que va a ser ansiedad, depresión, irritabilidad, labilidad emocional, incluso pensamientos suicidas, y la literatura mencionaba que también el interés por las actividades diarias pues va a disminuir. El trastorno disfórico premenstrual es una afección realmente angustiante, incapacitante y a menudo infradiagnosticada. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener 3 principales criterios para poder diagnosticar el síndrome premenstrual o el trastorno disfórico. El primero va a ser que los síntomas deben presentarse durante la fase premenstrual, resolverse dentro de los primeros 2 días del comienzo premenstrual y tener un periodo de equinescencia en la fase folicular. El segundo es que estos síntomas deben ser documentados en varios ciclos menstruales y no deben ser causados por ningún trastorno físico ni psicológico. Y el tercero es que los síntomas deben ser recurrentes y suficientemente severos, de modo que impacten en las relaciones sociales y ocupacionales de la mujer. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, vamos a tener que un 20 a un 50% de las mujeres en edad reproductiva van a presentar el síndrome premenstrual. De este 20 a 50, la mayor incidencia va a ser con síntomas leves, que se va a presentar en un 30 a un 90%.
De ahí vamos a tener los síntomas de moderados a graves, que van a ser de un 20 a un 30%, y de ahí vamos a tener ya el trastorno disfórico premenstrual, que se va a presentar en un 3 a un 8%. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la etiología, como tal se va a causar, pero se ha relacionado que los cambios premenstruales desencadenan los síntomas. Vamos a tener múltiples factores que contribuyen a la etiología, que van a ser tanto factores endocrinos como una predisposición genética, como la deficiencia de serotonina y también la deficiencia de magnesio y calcio. En cuanto a los factores endocrinos, unos ejemplos van a ser la hipoglicemia, cambios de metabolismo de los carbohidratos, la hiperprolactinemia, fluctuaciones en los niveles de estrógenos y progesterona, al igual que el exceso de aldosterona y de hormona antidiurética. En cuanto a la disminución de serotonina, con este síndrome se encuentra la serotonina en niveles bajos, por lo que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son los que aumentan la serotonina, a veces alivian los síntomas del síndrome premenstrual. Como van a estar bajos, pues obviamente los síndromes se van a presentar con mayor incidencia. La siguiente, por favor. En cuanto a las causas fisiológicas, vamos a tener dos. Bueno, los síntomas psicológicos de la enfermedad pueden ser debido a alteraciones de la respuesta neuroendocrina, es decir, que el síndrome premenstrual o el trastorno disfórico son causados por respuestas aberrantes de los tejidos afectados, que va a ser especialmente el cerebro, y por fluctuaciones en los niveles de esteroides gonadales, como es la progesterona. Los niveles elevados de progesterona pueden agravar la disfunción cerebral subyacente, lo cual explica por qué los síntomas son mayores durante la fase lútea. Por ejemplo, en cuanto a fluctuaciones en los niveles de esteroides gonadales, en la fase lútea el metabolismo de la progesterona se encuentra alterado. Su metabolito, que es la alopregnanolona, en niveles del sistema nervioso central se va a encontrar en menor cantidad durante esta fase. Este metabolito va a cumplir la función de disminuir la ansiedad. Entonces, por ello, las mujeres que presentan este síndrome van a tener cuadros repetitivos de ansiedad muy marcados. Por lo que se ha planteado que un posible mecanismo es el aumento de la respuesta central a los neuroesteroides y sus metabolitos. Y hablando de las respuestas aberrantes de los tejidos afectados, se menciona que existe una asociación entre el síndrome premenstrual y la dismenorrea, que es el tema que vamos a explicar terminando síndrome premenstrual. Esta asociación sugiere que el síndrome premenstrual es una exagerada respuesta del tejido por los cambios hormonales. ¿Qué más? Bueno, estos pacientes presentan aumento en los niveles de leptina, lo que indica que esta hormona puede contribuir en la fisiopatología del síndrome premenstrual por acción directa sobre los receptores de las neuronas en el hipotálamo. La neurotransmisión del sistema nervioso central muestra reactividad aumentada ante los niveles alterados de los esteroides gonadales. Y esta reactividad exagerada puede ser hereditaria como adquirida. Una de las causas adquiridas de esta neurotransmisión va a ser el estrés crónico, sobre todo en la vida temprana, y esta causa diferencias en la noradrenalina plasmática y la frecuencia cardíaca basal. La siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, primero vamos a tener que aproximadamente se dice que un 75% de las mujeres sufren síntomas recurrentes de síndrome premenstrual. Del 20 al 40% presentan incapacidad tanto mental como física para realizar sus actividades diarias y un 5% van a estar presentando cuadros más graves donde ya presentan angustia. Se presenta con mayor frecuencia entre mujeres de 25 y 35 años y la mayoría se resuelve después de la menopausia. Como ya les había mencionado mi compañera, hay más de 150 síntomas en relación con este síndrome, por lo que por esto mismo se han buscado criterios para poder clasificarlos con un poquito más de claridad. El Congreso Americano de Obstetras Ginecológico, por sus siglas en inglés ACOG, ha diseñado una serie de criterios para el síndrome premenstrual.
Estos criterios los va a dividir en dos. El primero son los síntomas afectivos, en los que podemos encontrar la depresión. Aquí la paciente puede referir que tiene profunda tristeza, se encuentra infeliz o tiene debilidad afectiva. El segundo síntoma es la irritabilidad. En la irritabilidad, pues la paciente puede tornarse agresiva, estar enojada, hacer malos gestos, malas contestaciones, puede estar muy sensible, se puede encontrar furiosa, molesta, fastidiada. En cuanto a la ansiedad, se puede notar que la paciente puede estar inquieta, agitada, tensa y sin ninguna causa como en especial. También se puede encontrar nerviosa. Y en cuanto a la confusión, esta puede tener incapacidad para pensar con la velocidad y la claridad con la que piensa de forma habitual y se puede sentir desorientada, puede estar interfiriendo con la atención y la toma de decisiones que regularmente pues no le cuesta trabajo. También puede estar presentando un deterioro social, es decir, en las actividades habituales como en la escuela, en el trabajo, dentro de la familia, dentro de los amigos, con la pareja, etc. El segundo van a ser los síntomas somáticos. Estos síntomas somáticos incluyen la sensibilidad mamaria. Esto puede decir que las mamas están muy sensibles al tacto. En ocasiones se encuentran dolorosas o hay una tensión mamaria. Otro síntoma va a ser la distensión abdominal. Aquí podemos encontrar un vientre inflamado con líquido o gas en el abdomen y un aumento del volumen abdominal y de la media de la cintura. Es por eso que a veces se sienten gordas. La cefalea va a ser otro síntoma y puede ser desde un dolor de cabeza, una jaqueca o un dolor en la zona de la bóveda craneana. También se pueden encontrar edema en extremidades inferiores. Estas extremidades se pueden encontrar blandas con un aumento de volumen y principalmente se da en piernas y tobillos. ¿Le puedes pasar, por favor? Las cefaleas incluso pueden llegar a ser tipo migrañosas. El paciente tiene migrañas como parte del síndrome premenstrual. Así de intensas pueden llegar a ser. Síguele. Bueno, con estos criterios que les acabo de mencionar, se puede hacer un diagnóstico adecuado cuando la paciente presenta al menos uno de los síntomas afectivos y uno de los síntomas somáticos. Es importante que estos síntomas tienen que estar presentes durante al menos 5 días previos a la menstruación en cada ciclo, pero va a ser en los últimos 3 ciclos. También es importante recalcar que estos síntomas deben desaparecer dentro de los 4 días siguientes a que la paciente inició la menstruación. No van a tener ningún tipo de recurrencia, al menos hasta el día 13 del ciclo menstrual. Y estos síntomas se tienen que presentar sin que exista ninguna terapia farmacológica de por medio o alguna ingestión de hormonas o drogas. Y es importante que la paciente esté presentando una disfunción en su desempeño, pues tanto laboral como emocional y social. ¿Le puedes pasar, por favor? Hablando del trastorno dismórfico premenstrual, es muy importante saber, pues, diferenciarlo porque tienen, pues, la clínica muy parecida. Para ello van a existir unos criterios diagnósticos que se establecieron por el DSM-5 para poder identificarlo. El DSM-5 los divide en criterios A y criterios B. En cuanto a los criterios A, se encuentra la labilidad afectiva, es decir, va a presentar cambios bruscos de humor, de repente se va a encontrar triste, de repente ya está llorando, o un aumento de la sensibilidad, siente que todo el mundo la rechaza, entre otras cosas. En cuanto a la irritabilidad intensa, se va a encontrar pues enfadada o simplemente va a tener un aumento de los conflictos interpersonales. Otro rasgo de valor en los criterios A es el estado de ánimo. Refiere que se encuentra pues muy deprimido, con un sentimiento de desesperanza o incluso ideas de autodesprecio. Se encuentra ansioso,
es decir, tiene tensión o alguna sensación de estar pues muy excitada o con los nervios de punta. En cuanto a los criterios B, vamos a tener que hay una disminución del interés por las actividades habituales, es decir, se presenta mucho desinterés por el trabajo, por la escuela, por los amigos y pues principalmente por las cosas que regularmente le gusta hacer a la paciente. Existe una dificultad de concentración en sus actividades y también se va a encontrar muy fatigada o con mucha falta de energía. Se va a referir cansada todo el tiempo. Existirá un cambio importante del apetito, ya sea una sobrealimentación o que la paciente prefiera un anhelo de algún alimento en especial, pues algún dulce, alguna comida, y puede presentar hipersomnia o insomnio. También puede presentar una sensación de estar agobiada o no tener control sobre sí misma. En cuanto a los síntomas físicos, se pueden encontrar dolor o tumefacción mamaria, un dolor a nivel articular o también muscular, una sensación de hinchazón, que se siente uno que pues como que ya no le cierran los pantalones o que se aumentó de peso. ¿Le puedes pasar, por favor? Ahora, es importante que en cuanto a estos criterios, se deben de presentar en la paciente al menos 5 síntomas de los que acabo de describir y estos deben de estar presentes en la última semana antes del inicio de la menstruación, pero a diferencia del síndrome premenstrual, estos van a ser en la mayoría de los ciclos menstruales y deben de empezar a desaparecer unos días después del inicio de la menstruación. Se debe hacer muy mínimos o desaparecer completamente una semana después de la menstruación. Algo muy importante en este punto para el diagnóstico es que, como ya les había dicho, los síntomas de los criterios se deben de haber cumplido o deben de haber estado presentes durante la mayoría de los ciclos, pero también de los del año anterior. Estos síntomas se van a estar asociando a un malestar que es muy clínicamente significativo. Es decir, van a estar interfiriendo en el trabajo, en la escuela, en las actividades sociales o la relación con otras personas. Es decir, la mujer se va a encontrar evitando las actividades sociales y puede estar incluso disminuyendo en cuanto a su producción en la vida. Las alteraciones que están presentando no es solo por una exacerbación de los síntomas de algún otro trastorno, como es el trastorno depresivo mayor o el trastorno de pánico. Estos síntomas también es muy importante que no se deben de atribuir a ningún efecto fisiológico de alguna otra sustancia, como son las drogas o algún medicamento. Y tampoco se deben atribuir a afecciones médicas como el hipertiroidismo. La aparición de se necesitan 5 síntomas para que, la aparición de los 5 síntomas son necesarios para diagnosticar este trastorno y se deben de confirmar con algunas evaluaciones que son de forma diaria durante al menos 2 ciclos de los que la paciente tenga los síntomas. ¿Me puedes pasar, por favor? Bueno, ya hablando un poquito más del diagnóstico, como les estaba diciendo, el diagnóstico se tiene que pedir al paciente que haga un tipo diario de síntomas asociados al ciclo menstrual y se va a evaluar por lo menos 2 ciclos sintomáticos. Este diario puede ser en un calendario o en una libreta, donde pueda anotar pues el número de días que tiene con los síntomas, cuáles son los síntomas, qué síntomas se presentan en mayor frecuencia y si estos le impiden o no continuar con sus actividades diarias. En cuanto a la anamnesis, es muy importante que se le tiene que preguntar a la paciente desde qué edad inició con estos síntomas, pues para tener al menos idea de cuántos ciclos puede llevar padeciendo esta sintomatología. También se tiene que averiguar los antecedentes heredofamiliares, es decir, si la madre o la hermana, alguna tía directa tiene algún trastorno depresivo o un trastorno dismórfico premenstrual, ya que en estas pacientes con historia clínica, con antecedentes familiares de trastornos, pues está aumentado el riesgo de padecer también el trastorno dismórfico premenstrual.
Entonces, haciendo un resumen de lo que se tiene que hacer en el diagnóstico, pues primero se tiene que evaluar a la paciente, preguntar sobre la periodicidad de estos síntomas, si estos síntomas están aumentando en la medida que el ciclo va progresando, si hay un periodo postmenstrual de al menos 7 días como mínimo libre de estos síntomas y si estos síntomas se alivian después de iniciar la menstruación y desaparecen al cabo de 3 o 4 días posteriores a que se comienza a menstruar. Y pues también los criterios de diagnóstico que ya les mencioné deben de estar presentes al menos durante 3 ciclos consecutivos. Y es muy importante preguntar si estos síntomas están interfiriendo con otras actividades. Eso es como que un resumen de lo que se tiene que hacer en el diagnóstico. ¿Le puedes pasar, por favor? Vale, nada más comentar. Recuerda que es trastorno disfórico, no dismórfico. Ah, sí, perdón. Y es otra cosa, pero bueno. Entonces, sí, son términos muy similares. Ahora, recuerden lo que les estaba diciendo su compañera, es muy correcto. Este diagnóstico es difícil de hacer y debe ser por exclusión. O sea, no es válido de llegar y pues la paciente tiene cólicos, se siente mal antes de su menstruación, es síndrome premenstrual. No, hay que hacer estudio para descartar alteraciones pélvicas, alteraciones hormonales, como ya les comentó, historia clínica, búsqueda de uso de algunas sustancias, ¿me explicó? Entonces, hasta que se descartan problemas tiroideos, en fin, al descartar todo ese tipo de cuestiones, entonces sí podríamos hablar de buscar este tipo de diagnóstico, ¿vale? Síguele. Bueno, en un artículo que encontramos mencionaba que existían pruebas o test que eran válidos para el diagnóstico tanto de síndrome premenstrual como el trastorno dismórfico premenstrual. En la tablita de su izquierda, bueno, mi izquierda, se presentan algunos ejemplos. El primero es el registro diario de la gravedad de los problemas, que por sus siglas en inglés se abrevia como DRSP. Este consta de un cuestionario de 24 preguntas en base a los síntomas y alteraciones funcionales. Su escala es de 6 puntos y lo podemos ver en la imagen de mi derecha. Las pacientes lo tienen que contestar según el grado que se experimentan en cada uno de los problemas que se describen y se debe evaluar todos los días, como mínimo todos los días durante pues la presencia de sus síntomas y por lo menos va a ser en 2 ciclos sintomáticos. Pues como les decía, su puntaje mayor es un 6 y ya es que los síntomas se presentan muy severamente. Otro va a ser la escala analógica visual, por sus siglas en inglés VAS. En esta se evalúa la irritabilidad, la tensión, la depresión y los cambios del estado de ánimo. Es más que nada como una escala de dolor. El calendario de experiencias premenstruales también se puede usar. Y por último, la herramienta de detección de síntomas premenstruales. Este es un cuestionario de 19 preguntas que tiene una escala de clasificación con los grados de intensidad de los síntomas que ya les mencioné que aparecen en el DSM-5. Bueno, dice DSM-4, pero ya se actualizó al 5. ¿Me puedes cambiar, por favor? Y bueno, es muy importante que para diagnosticar síndrome premenstrual tengamos en cuenta otras enfermedades que la paciente puede estar padeciendo y sean descartadas para llegar al mejor diagnóstico. En cuanto a ellas, podemos encontrar la depresión, la ansiedad, la perimenopausia, me equivoqué, el síndrome de fatiga crónica, el síndrome de intestino irritable y la enfermedad tiroidea. Esto más que nada porque nos pueden estar presentando una sintomatología pues muy similar y pues así se puede llegar como al mejor diagnóstico. La siguiente, por favor. Ok, bueno, y por último, para el tratamiento, como ya sabemos, el síndrome premenstrual es, como ya les explicaron mis compañeras, puede variar desde leve a grave. Y por lo tanto, al ser una afección que tiene tantos, digamos, presentaciones clínicas, se debe tratar tanto farmacológica como no farmacológicamente.
Bueno, el tratamiento no farmacológico va encaminado principalmente a modificar el estilo de vida del paciente. Por ejemplo, hacer ejercicios aeróbicos, ejercicios de respiración, masajes terapéuticos, que duerma adecuadamente. Todo esto para ayudar a mejorar ya sea el estado de ánimo, el estado físico y ayudar con, por ejemplo, la ansiedad, la depresión y todo lo que el síndrome premenstrual conlleva. También para el tratamiento no farmacológico, los cambios en la dieta son importantes. Los complementos vitamínicos, como por ejemplo con la vitamina D, la vitamina E y la vitamina B6, son importantes y nos ayudan para, digamos, mejorar todas las presentaciones clínicas que pueden haber. Una dieta rica en triptófano nos ayuda con los síntomas porque esto es un precursor de la serotonina. Una dieta rica en carbohidratos complejos dice que también ayuda a mejorar los síntomas, ya sean psicológicos principalmente. No sé bien a qué se deba eso, pero lo mencionaba el artículo. Y también dice que reducir el consumo de grasas, sal, azúcar, cafeína y alcohol es importante para mantener un estado adecuado. Como ya les dije, todo esto va encaminado más que nada a ayudar a los síntomas psicológicos, por así decirlo. Y también nos menciona que como tratamiento no farmacológico sería importante la psicoterapia, pero que este tratamiento puede llegar a tardar hasta 6 meses en dar un tipo de resultado favorable. Entonces, básicamente el tratamiento no farmacológico son cambios en el estilo de vida que nos van a encaminar a mejorar el estado de ánimo del paciente y eso mismo va a conllevar a una mejora física. A final de cuentas, debemos entender que el síndrome premenstrual es una alteración tanto física como psicológica. Entonces, hay que tomar en cuenta que pues, todo depende muchas veces, también depende de la actitud de la paciente. Hay pacientes que tienen síntomas muy severos físicos, pero que psicológicamente lo llevan bastante bien. Y hay pacientes que pueden tener síntomas muy leves, pero que psicológicamente los llevan muy mal. ¿Me explico? O en cuestiones psicológicas igual. Hay pacientes que pueden estar deprimidos y les pones una escala de depresión y dices, güey, no manches, estás en el hoyo, pero está trabajando, pero está haciendo sus actividades. ¿Me explico? Y hay quien pues medio se deprime y ya empieza a dejar todo de lado. Entonces, ahí es muy individual. Muchas pacientes tienen síntomas durante su menstruación, sí, ya lo estábamos viendo. Entonces, si a eso le agregamos estrés, si a eso le agregamos malestar psicológico, pues todo eso va haciendo mella en la paciente, ¿me explico? Entonces, este tipo de cambios hacen que la paciente pueda sobrellevar de mejor manera todos estos malestares que se llegan a presentar con la menstruación. ¿Me explico? Aparte que la cuestión de dieta, pues mejora también ¿cómo lo podemos llamar? Los niveles de serotonina, los niveles de neurotransmisores que están en el cerebro, entonces va a ayudar también. Obviamente estas medidas no son de un día para otro, ni van a ser de un ciclo para otro, ¿me explico? Acuérdense que el cerebro se cablea o se configura dependiendo el, el estado mental que tengamos. Entonces, si la paciente está con procesos depresivos, con procesos de ansiedad y aparte viene esta cuestión de molestias premenstruales, pues el cerebro se cablea y se acostumbra a este tipo de actitudes y las repite ciclo con ciclo, ¿me explicó? Entonces la terapia también psicológica ayuda muchísimo, pero pues sí, cambiar estos hábitos emocionales que tenemos como en nuestro cerebro es dificultoso, ¿me explicó? Entonces, bueno, eso es en la cuestión general. Y ya para síntomas o manejo, la cuestión farmacológica. Síguele. Ok. Y bueno, aunado al tratamiento no farmacológico, también es importante complementarlo con el farmacológico para ayudar a sobrellevar los síntomas físicos como tal. Mencionaba que el diurético de espironolactona a una dosis de 100 miligramos por día en la fase lútea nos va a ayudar para la distensión abdominal, para el edema y para las molestias en los senos. También mencionaba que la bromocriptina de 2.5 miligramos por día
también nos va a ayudar para reducir las molestias en los senos durante el ciclo. Los AINES son prescritos principalmente para ayudar a controlar la dismenorrea en caso de presentarse, que bueno, posteriormente cuando les hablemos de dismenorrea les diré bien cuáles son y en qué dosis se utilizan para ayudar con ella. También mencionaba que los psicotrópicos, principalmente los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina y de la noradrenalina, mostraron ser útiles para ayudar a mitigar los síntomas. Estos tienen que utilizarse continuamente o 14 días antes de la menstruación y se recomienda seguirse utilizando durante, digamos, el tiempo que tarde. Los psicotrópicos que más se utilizan son la fluoxetina a 20 miligramos por día, la sertralina 25 y 50 miligramos por día, la paroxetina de 12.5 miligramos por día y el escitalopram 20 miligramos por día. Todos estos se utilizan principalmente para ayudar con los síntomas psicológicos que puede llegar a generarse. Como son psicotrópicos, pues obviamente nos ayudan con la serotonina principalmente. Sí, ahora recuerden, muchas de estas pacientes la verdad es que van a tener asociados cuadros de ansiedad o cuadros depresivos, ¿me explico? Las pacientes que tienen cuestiones psicológicas o cuadros de estrés muy marcados. Los antidepresivos tricíclicos, como todos estos, o bueno, todos estos antidepresivos, la recomendación es que se usen con apoyo psicológico, ¿me explico? Y no van a tener efecto de inmediato. Eso es algo que quiero que tengan en cuenta. O sea, ustedes le van a dar el medicamento al paciente, a la paciente, y probablemente la paciente, si no les explican, no va a continuar el tratamiento, porque recuerden que sí tiene ciertos efectos secundarios al inicio del tratamiento, en especial la fluoxetina, les llega a poner muy inquietas, y la paroxetina. Pero bueno, a final de cuentas, el tratamiento de estos psicotrópicos debe ser aproximadamente de 3 a 6 meses y como mínimo. Y el tratamiento, insisto, las pacientes van a empezar a sentir mejoría hasta el segundo o tercer mes de tratamiento, no antes. Es más, probablemente el primer mes, explíquenle, se pueden sentir peor, en especial si tienen cuadros ansiosos o de tipo ansiedad o de tipo estrés, que se sienten, como decía su compañera, muy excitados, angustia o esta sensación de que por todo brincan o por todo se espantan, en especial la fluoxetina puede tener efectos ahí que lo aumenten un poco, ¿me explicó? Entonces, platiquen con ella y coméntenle esta situación, ¿vale? Porque si no, muchos pacientes lo toman un mes y lo dejan. Y lo dejan 2, 3 meses y otra vez lo vuelven a tomar y lo vuelven a dejar y entonces no están obteniendo el beneficio de estos medicamentos y al contrario, sí están teniendo muchos de sus efectos secundarios de la terapia inicial que pues, bueno, ¿me explico? ¿Dudas? Yo, doctor, tengo una duda. En el caso de que tengamos una paciente así, ¿la referimos con ginecología o con psiquiatría? Bueno, me dice María José y tiene razón, ya son las 8, quien necesita retirarse adelante. Contesto tu pregunta. Todo depende de las circunstancias de la paciente y de cuáles sean sus síntomas más graves. Si tú detectas que la paciente tiene síntomas más que nada psicológicos y procesos depresivos, yo te recomendaría que la mandaras con, ¿cómo se llama? Con psicología o con psiquiatría. Si la paciente tiene más cuestiones físicas o cuestiones, ¿cómo se llama? O síntomas físicos, sería más fácil el manejo con ginecología. Y en pacientes graves o con síntomas severos, tanto de uno u otro lado, mándalo con los dos. Gracias, doctor. ¿Sí me expliqué? Sí. Bueno. Vale.
Entonces, porque sí, los pacientes necesitan, este tipo de pacientes, en especial si tienen síndrome disfórico, necesitan un tratamiento muy marcado, o sea, echarle mucho los kilos desde muchos ángulos, tanto psiquiatría, psicología, ginecología. El ginecólogo tratar de controlar los síntomas de manera más marcada, los síntomas físicos, el psiquiatra con la cuestión de uso de fármacos psicotrópicos y manejo de terapia, y el psicólogo para cuestiones de manejo de herramientas para controlar toda esta situación. Generalmente los pacientes con síndrome disfórico, la verdad es que tienen asociado alguna alteración de depresión, de ansiedad, de demasiado estrés, de mal manejo de pues, cuestiones sociales, en fin, ¿me explico? No solo por el síndrome disfórico como tal, sino por un deterioro en su calidad de vida que se ha mantenido durante mucho tiempo y como les decía, aunque nos consideramos animales pensantes, muchas de las cosas que hacemos y las reacciones que tenemos las hacemos por costumbre. Entonces, si la paciente ya está acostumbrada o ya tiene este tipo de cableado en el que responde siempre con angustia y con ansiedad y con malestar cada mes, pues sí es algo que se queda impreso y romperlo es difícil, ¿me explicó? O sea, se vuelve un círculo vicioso. Entonces, sí, en el cuestión de síntomas muy severos, la recomendación es que el manejo sea multidisciplinario. Incluso algunos pacientes necesitan manejo con nutrición para aumentar dieta en triptófano, aumentar algunas vitaminas, calcio que les ayude, mejorar su dieta. Si las pacientes de por sí tienen problemas gastrointestinales por su mala dieta, poca fibra, muy poca agua y viene la cuestión menstrual y se estreñen peor, ¿me explico? Hay todo, o sea, se tiene que hacer un enfoque muy disciplinario. Pero bueno, y descartando todas las patologías que pueden estar generando dismenorrea o este tipo de alteraciones, endometriosis, tumores ováricos, en fin, toda una serie de cuestiones que pueden estar generando estos síntomas y que no son por cuestión fisiológica o por cuestión de un síndrome premenstrual, sino realmente tienen una causa. ¿Me explico? Y esto es solamente un síntoma, ¿vale? ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, si no, pues entonces nos vemos el lunes. Último, nada más un aviso parroquial, ya les activé la tarea para amenorrea. Entonces, no se preocupen, tienen toda la semana para irlo checando y les sirve también para estudiar para el examen. ¿Sale? Gracias, doctor. Ok, doc, Gracias, doctor.